Buenos días amigos, buenos días hermanos. Estamos por aquí una vez más para grabar una serie de videos que empezamos a grabar sobre el bautismo. Y hoy que queremos hacer la tercera entrega y última. Creemos que, bueno, el bautismo es mucho, abarca muchas cosas, pero hemos tratado de resumirlo lo más sintéticamente posible para que este estudio resulte lo más sustancioso para las personas que están en la decisión de bautizarse, aquellas personas que están pronto a bautizarse, que puedan tomar la decisión, que puedan tener algunas doctrinas específicas relacionadas con el bautismo, aunque sabemos que el bautismo abarca mucho y bueno, el aprendizaje en Cristo es continuo, es diario, aunque tú hoy tomes los mensajes que te damos y estudie la Biblia, pero eso no se detiene ahí, tiene que continuar con el estudio bíblico continuamente en tu casa, en tu hogar, con conocidos, con amigos. O sea, el estudio bíblico tiene que ser una constante en tu vida. La lectura de la palabra, la oración, claro que sí. Pues vamos a empezar con este estudio de hoy y vamos a hablar sobre lo que significa ser miembro de una iglesia. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos, vamos a empezar por aquí, para que veamos qué significa ser miembro de una iglesia cuando una persona es bautizada, cuando una persona entra y comienza a pertenecer o a formar parte de una familia cristiana. El bautismo nos lleva a considerar lo que significa ser miembro de una iglesia realmente. Hay muchos creyentes que piensan que están en libertad de vivir una vida cristiana de una manera puramente individualista, usando una o varias iglesias o grupos según su necesidad, pero sin estar comprometidos con ninguno. Mucho le pasa esto, muchas personas van a la iglesia, incluso se llegan a bautizar en la iglesia, pero no se comprometen con ninguna iglesia y van saltando de lugar en lugar. Como tú te bautizas en un lugar, tú tienes que saber que tú pasas a ser parte de esa familia, que tú perteneces a ese lugar y que tanto tú eres importante para la iglesia como la iglesia es importante para ti. Tenemos que tener lealtad hacia la iglesia donde nos bautizamos. Tú tienes que tener lealtad a aquella iglesia donde nos hemos bautizado siempre. Siempre tenemos que... Ahora bien, cuando tú puedes o tienes el deber de cambiar de iglesia o de decir, no, yo me bauticé en esta iglesia, pero me he cambiado de iglesia por la razón fundamental, debería ser, aunque la gente siempre busca otros motivos, pero la razón fundamental debería ser que si esa iglesia no tiene una sana doctrina, si no mantiene una sana doctrina, pues tú sí tienes el deber espiritual de decir, pues yo aquí no voy a continuar. Si tú ves que en esa iglesia están cambiando las directrices, están cambiando las cosas y ya no es una iglesia que siga la palabra de Dios como lo establece la Biblia, pues entonces sí, ahí sí, en ese caso, tu primer lealtad tiene que ser con Jesucristo. Tu primer lealtad no es con un local, no es con un pastor, no es con una iglesia, con una denominación. Tu primera lealtad es con Jesucristo. Y cuando eso se ve violado por la razón que te he dicho de que hayan cambiado de directrices porque ya no se siga la sana doctrina, pues ahí sí tú dices, pues mira, yo aquí no puedo pertenecer porque la palabra de Dios establece que se debe hacer esto y esto y esto y aquí se está haciendo de otra manera. Vamos a leer en la Biblia, vamos a buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, para que veamos cómo fueron los primeros cristianos, qué hacían los primeros cristianos cuando se bautizaron, cuál era la función más importante, por decirlo así, que ellos desempeñaban. Cristo es el único fundamento sobre el cual nosotros podemos construir. No podemos construir sobre un templo, sobre una congregación, sobre una denominación. Es Cristo. El centro de la predicación de cualquier iglesia tiene que ser Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que nosotros debemos
ceñirnos. Jesús no construyó su iglesia dentro de un cuerpo moribundo, de una religión apóstata. Vamos a leer en el capítulo de Hechos, demuestra que aquellos que creyeron fueron bautizados y entonces unidos, no en grupos aislados, continuaron firmes en la doctrina, la comunión de la cena del Señor y las oraciones. Vamos a leer en el libro de Hechos 2, para que veamos qué hicieron los primeros discípulos al ser bautizados. Hechos 2, vamos a irnos directamente al versículo 42, aunque te pueda leer todo el capítulo para que vea de qué estamos hablando, de cómo los discípulos compartían, cómo los discípulos, los que se bautizaban, entraban a ese círculo de oración, de ayuno, de búsqueda continua. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esta es la cosa básica de una persona cuando se bautiza: empezar a compartir, a tener unidad con los demás hermanos, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y si tú lees el capítulo entero de Hechos 2, va a ver cómo era la vida de los primeros cristianos. Y es lo que nosotros debemos de imitar como creyentes. Amén. Muchos de estos creyentes eligieron vender sus tierras y poner el dinero como regalo a los pies de los apóstoles. Si leemos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 40 y en el capítulo 4, versículo 37, nos vamos al capítulo 4 de Hechos, versículo 37, dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso está hablando de un hermano, Bernabé, que tenía una heredad. Y dice que él la vendió y la puso a los pies de los apóstoles, porque él se había comprometido de tal manera que él decidió empezar a vivir en comunidad. Dijo: yo ya no quiero vivir por mi propia cuenta, no quiero vivir. No te quiero decir con esto que tú hagas lo mismo. Eso es una opción personal. Muchos de los cristianos, pues, aún pertenecían, pero sí pertenecían a la organización, pertenecían al grupo, estaban en unidad continua y compartían todo, pero luego muchos se iban a sus casas. De hecho, la predicación en los primeros tiempos de la iglesia se hacía en los hogares de las personas. No era que, pero este hombre, porque es un llamado al que Dios hace, este hombre en particular, Bernabé, vendió toda su heredad para ponerla al servicio de los apóstoles. Amén. Vamos a seguir. Es para que veamos el nivel de compromiso al que tú como miembro de una iglesia debes tratar de aspirar a llegar a estar en comunión con tus hermanos continuamente, en oración, en ayuno, en búsqueda del crecimiento espiritual, porque no termina con el bautismo. Amén. Vamos a seguir leyendo unos cuantos versículos más, y el seguir firmemente la doctrina de los apóstoles, la comunión con los hermanos, la cena del Señor y las reuniones para orar deben ser considerados como normales y obligatorias para cada miembro de la iglesia. Amén. Cada miembro de la iglesia debe ver esto como normal y obligatorio: el compartir el pan, el estar en las oraciones, el estar en los cultos, el estar en los evangelismos, el integrarte a todas las actividades que se realicen en la iglesia. Debe ser algo normal en cada persona. Tener ese ferviente amor por las cosas de Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos 10, 24 y 25, lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor nos llama a que estemos unidos, a que nos congreguemos, a que no dejemos de congregarnos. Hay gente que por costumbre deja de congregarse, se bautiza, dice: bueno, yo creo que ya he cumplido, yo creo que, bueno, ya tengo lo que necesito. Y no es así. El crecimiento es necesario, porque si te vas a tu casa, si te duerme, el enemigo va a tomar ventaja sobre tu vida, y al final lo que hiciste va a terminar perdiéndolo. El paso que has dado lo vas a terminar perdiendo, y el enemigo va a tomar ventaja sobre tu vida,
y al final probablemente el regalo que Dios te quiere dar o el regalo que Dios ha puesto en tus manos de la salvación, los pierdas. Entonces, vamos a poner compromiso en lo que estamos haciendo, en la decisión que estamos dando. Si nos bautizamos, nos comprometemos con la iglesia local donde te bautizaste para participar en todas las actividades que se hagan en ese lugar. Como te dije anteriormente, siempre y cuando esa iglesia mantenga una sana doctrina, siempre y cuando esa iglesia mantenga los principios bíblicos. Si no es así, pues obviamente tu primera lealtad es para con Jesucristo. Te voy a dar unos versículos bíblicos para que lo busques en casa. Esto no lo vamos a leer aquí, pero sí te animo a que lo leas en tu casa para que amplíe un poco más acerca de esto, del compartimiento, de la comunión, de estar unido, de perseverar. Te voy a dar unos versículos, si quieres escríbelo y luego los lee tranquilamente. Hechos 20, del 16 al 32. Otro versículo, es Apocalipsis, capítulo 2. Ahí vemos cómo el Señor habla sobre las iglesias, sobre cómo Dios ve la iglesia al final de los tiempos y las advertencias que hace a la iglesia. Y Apocalipsis 3, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, los dos capítulos completos. Y Efesios 4, del 1 al 16. Te lo voy a buscar y te voy a leer, aunque sea del 1 al 4, Efesios 4, del 1 al 4, y luego tú continúas hasta el versículo 16. Dice en Efesios 4, del 1 al 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está haciendo una exhortación de cómo debemos nosotros mantenernos en unidad, orando, clamando, en un mismo espíritu, en una misma fe. Solo nos bautizamos en un mismo bautismo, pues así debemos mantenernos, solícitos en ayudarnos unos a otros, en buscarnos unos a otros, en si tenemos una necesidad, cubrirnos las unos a otros. Amén. Te animo a que siga leyendo Efesios 4, del 1 hasta el 16. Yo te lo leí hasta ahí, pero sigue leyéndolo hasta el 16. Mira, y vamos a buscar en Mateo 16, 19, lo que nos dice el Señor aquí en Mateo 16, versículo 19. Dice el Señor: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quería decir el Señor con esto? ¿Qué quiso decir nuestro Señor con que te dará las llaves del reino? Seguramente el Señor estaba confiriendo la autoridad que tiene la iglesia. Tú, como miembro de una iglesia, tienes autoridad sobre el enemigo, tiene autoridad sobre los no creyentes, tiene autoridad para en el nombre de Jesús tomar ventaja sobre ciertas situaciones y decir no cuando el enemigo viene sobre ti, cuando vienen tentaciones sobre tu vida, y también habla sobre la autoridad que Dios le da a los pastores de que nosotros podamos ser guiados por ellos. Dios le concede autoridad a nuestros pastores, donde tú te bautices, de que ellos sean quienes te dirijan espiritualmente, quienes te guíen, quienes te aconsejen, incluso quienes te amonesten cuando te vean andar por un mal camino. No nos gustan las amonestaciones, pero debemos ser disciplinados en lo correcto, en la palabra de Dios, porque nuestros pastores velan por nosotros, porque ellos tienen una carga muy grande por nuestra salvación. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo unos versículos más y te voy a citar un versículo para que lo busque, y es en 1 de Timoteo 3, léete el capítulo 1 de Timoteo 3 y Tito capítulo 2, léete esos dos capítulos para que veas también cómo los creyentes mantenían una firmeza cuando se bautizaban, cuando buscaban a Dios verdaderamente, cuando se sentían partícipes, se sentían miembros del cuerpo de la iglesia local en la que pertenecían. Los creyentes son exhortados
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Eso está en Hebreos 13, 17. Oye como dice la palabra de Dios aquí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando tu pastor dé cuenta de ti, lo dé cuenta con alegría y no quejándose de que tú has sido una mala oveja, de que tú nunca has obedecido, de que sujétate a tus pastores para que te vaya bien. Ahora bien, tú tienes que saber que en qué iglesia estás, si estás en una iglesia de una doctrina, porque tú no te vas a sujetar a un pastor que lleva a la iglesia por un mal camino, por un mal rumbo. Por eso te dije, nuestro primer pastor es Jesucristo. Cristo es el buen pastor y a Él es que nos debemos primeramente, luego a las autoridades que Él pone. Pero ciertamente hay lugares, hay sitios donde las iglesias se han desviado, donde ha habido contaminación en las iglesias, incluso los mismos muchos pastores se han contaminado, y ahí sí, tú tienes que orar, clamar, pedirle a Dios sabiduría para saber qué Dios quiere contigo y qué Dios quiere hacer contigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. ¿Qué tan íntima es la relación espiritual entre creyentes en una iglesia? Esta es tan íntima que son comparados con los órganos de un cuerpo humano. Fíjate que la palabra de Dios compara a cada miembro de la iglesia con los órganos de un cuerpo humano. Dice, el ojo no puede vivir sin el cuerpo, no puede vivir separado del cuerpo, la oreja no puede vivir, una mano. O sea, cómo Dios compara el cuerpo, la iglesia. No podemos vivir separados uno de otro. Dios nos crea, nos junta como iglesia para que vivamos juntos en comunión, orando, clamando, intercediendo los unos por los otros, ayudándonos unos a otros, que si uno cae, que el otro pueda levantarle. Amén. Cada miembro de la iglesia es vital, así como los ojos, oídos, manos y pies son vitales para un cuerpo humano. Según el cuerpo crece en conocimiento, edificación y amor, así los miembros individuales son afectados. Vamos a leer el libro de Efesios 4:16. Vamos a leer el versículo 16 de Efesios, te dije que leyera todo el capítulo de Efesios 4, pero te voy a leer el versículo 16 para que vea lo que dice este versículo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros, como un cuerpo, nos ayudamos mutuamente. Cada coyuntura, cada parte del cuerpo necesita, y si una parte se duele, todo el cuerpo siente dolor por la parte que ha sufrido. Así mismo debe ser la iglesia. Amén. Vamos a ver cómo perseveramos firme en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo puede la iglesia perseverar firme? En la doctrina de los apóstoles que leíamos en Hechos 2:42 era el partimiento del pan, las oraciones, el ayuno, la búsqueda continua. Entonces, la doctrina se instituyó como una prueba de la fe de la fe. Uno no puede ser cristiano a menos que no crea en esa verdad. Tú no puedes ser cristiano, no puedes decir yo soy cristiano si no cree en la verdad, si no cree en el partimiento del pan, si no cree en compartir, si no cree en la unidad de la iglesia. ¿En qué consistía la doctrina de los apóstoles? Ellos desenmascararon a través de la unidad, del amor con la que se buscaba, desenmascararon intrépidamente los terribles consecuencias del pecado. Ellos desenmascararon aquello donde había pecado, desenmascararon. Entonces la doctrina de la iglesia, ¿qué predicaban los primeros apóstoles, nuestros primeros creyentes, nuestros primeros hermanos? ¿Qué era lo que predicaban? Predicaban siempre sobre la ira de Dios y hacían ver la necesidad del arrepentimiento. Siempre estaban pendientes de buscar que las personas se arrepintieran, buscaban que la gente tomara conciencia acerca del arrepentimiento. Hacían hincapié en la resurrección y con denuedo declararon la divinidad de la persona de Cristo y lo proclamaron a Él como Salvador y Señor.
Esta era la doctrina de los cristianos. Siempre, de esto era que siempre trataban de hablar Pablo, Pedro, Juan. Esa era su constante, llamando a la gente al arrepentimiento, hablándole de la divinidad de Cristo y de la importancia de no caer y de no dejarse arrastrar y de no por el enemigo, por Satanás, por el pecado y de la consecuencia que podría tener eso y de la ira de Dios. Amén. Vamos a leer el libro de Lucas 21:33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí, Lucas 21, versículo 33. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No te equivoques, todo pasará. Todo lo que tú tienes a tu alrededor dejará de ser, pero su palabra no pasará. Lo más importante es la palabra de Dios. Entonces, debe ser la meta de cada iglesia instruir a los miembros sobre todo el consejo de Dios. Algunas verdades importantes son la doctrina acerca de Dios, de las Escrituras y de la Trinidad, la persona y la obra de Cristo, la ley moral, la depravación de la naturaleza humana, la necesidad de la redención, la justificación por fe y la santificación mediante el Espíritu Santo. Estas cosas hay que mantenerlas. Hay que buscar continuamente que eso se mantenga continuamente en nuestra mente para no caer en tentaciones, para no caer en desgracia. Porque si descuidamos nuestras áreas espirituales, vamos a tener problemas. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo perseveramos en la comunión fraternal. ¿Cómo puede la iglesia perseverar en la comunión fraternal? Bien, la palabra koinonía, que viene del griego, quiere decir compartir o tener las cosas en común. Amén. Esta palabra que utilizan en muchas iglesias, koinonía, significa compartir o tener en común todas las cosas. Eso viene del griego. Los cristianos gozan de un compañerismo muy distinto del compañerismo del mundo. Desean compartir la vida espiritual en todos sus aspectos. Amén. Mateo 18:20. Vamos a leer el libro de Mateo 18:20, para que veamos qué nos dice la palabra de Dios aquí. 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor dice que donde habemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él se goza, Él se alegra y Él está ahí en medio de esa persona que están congregada en su nombre. Cuando una persona se convierte en cristiano es porque su corazón ha sido abierto. ¿Se recuerdan que en el estudio pasado le hablé de varios ejemplos le di de personas que se convirtieron? Pues el ejemplo de Lidia, vamos a leerlo otra vez, Hechos 16:14, para que veamos. Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abre tu corazón para que estés atento. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona decide aceptar al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, Dios abre su corazón. Y ese corazón abierto es receptivo, es obediente, es generoso, es amoroso. Amén. Vamos a seguir. El cristiano pronto comprende que la iglesia de Dios es que la gracia de Dios en la salvación no tiene límite. La gracia de Dios no tiene límite. Dios se fijó en ti, se fijó en mí. No importa la circunstancia en la que estuviéramos, no importa el pecado que hayamos cometido, Él decidió regalarnos su salvación. Qué hermoso, qué maravilloso ese Señor. Vamos a ver cómo perseverar en partir el pan. Hasta en la partición del pan tenemos que perseverar en eso, que permanecer en eso, no vivir aislado, porque Dios nos llamó, fue un mandamiento de Dios que compartiéramos y que participáramos del partimiento del pan. La presencia de todos los miembros de la iglesia en la cena del Señor es altamente deseable. Debería todos los miembros de la iglesia bautizados ya
deberían participar de la cena del Señor. Y si están en pecado, pues vamos a leer que el Señor te llama a que te busque limpiarte de tu pecado, pero que participe de la cena del Señor. Porque Cristo mandó a sus discípulos celebrar esta ordenanza sencilla de participar del pan y del vino. Vamos a ver por qué Jesús le dice a sus discípulos que continuamente lo hicieran. Vamos a leer en 1 Corintios 11:26, a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11:26. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque cada vez que tú participas de la cena del Señor con otros hermanos, tú estás anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Tú estás anunciando su muerte, y eso es lo que cada cristiano debe aprender a hacer luego que se bautiza: anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Amén. Nosotros recordamos el lugar central de la redención de Cristo. Recuerdan que la salvación se deriva de los sufrimientos sustitutivos del Señor. La salvación depende de eso, de la sustitución que Cristo hizo un día. Con un solo sacrificio, Él sustituyó todos tus pecados. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, santo eres. Vamos a seguir avanzando en este estudio de hoy. ¿Cómo debe uno prepararse espiritualmente para recibir la cena del Señor? Vamos a leer en Mateo 18, del 15 al 18. Vamos a leer el libro de Mateo 18, del versículo 15 hasta el 18. Amén. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Tú tienes que prepararte antes de tomar la Santa Cena. Si tú tienes un problema con un hermano, ve y resuélvelo primero. Trata de resolverlo a solas. Luego aquí te da las indicaciones. Trata de resolverlo con alguno o dos hermanos. Trata de resolverlo con los ancianos de la iglesia. Busca consejo en los pastores. Pero trata de resolverlo antes de pasar a tomar la Santa Cena. La Santa Cena tú tienes que tomarla en el día que tú vas a realizar la Santa Cena. Tienes que prepararte con antelación. Orar. Y si posible hasta ayunar. Muchos creyentes el día de la Santa Cena hacen ayuno. Ese día están totalmente en ayuno, en oración, y tratan de limpiarse espiritualmente para hacer el simbolismo de la Santa Cena del Señor. Amén. Uno se puede preparar espiritualmente para acercarse a la mesa del Señor. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos recibiendo el beneficio completo que debemos derivar de esta ordenanza. Aquellos que van a participar deben llegar con tiempo. Deben asegurarse que han eliminado sus almas de los resentimientos o disgustos con otras personas. Tú y yo debemos eliminar cualquier raíz de amargura, de dolor, de resentimiento. Perdonarnos antes de pasar a la Santa Cena. No pase a la Santa Cena si tú estás sucio, si tú estás... Es como cuando tú vas a una fiesta. Cuando tú vas a una fiesta, tú te bañas, te pones un buen perfume, te aseas bien. Pues así mismo es cuando tú vas a la Santa Cena, Señor. Vas a una fiesta con Cristo para anunciar su muerte. Y que su muerte te ha dado la oportunidad, te ha dado la libertad y la salvación. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 11:30 para veamos cómo habla aquí del pecado y de que tengamos cuidado. 1 Corintios 11:30. El versículo 30 leemos y dice la palabra de Dios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ten cuidado. Muchos están enfermos entre nosotros, y muchos incluso duermen porque están
tomando la cena del Señor como una broma. No lo toman con la serenidad, con la seriedad que deberíamos tomarlo. La cena del Señor es algo serio. Y tú lo tomas como una forma de recordar y de anunciar la muerte de Cristo y de saber que tú dependes de la muerte de Cristo para vida eterna. De que su único sacrificio ha valido la pena por tu vida y por la mía. Amén. Todo pecado debe ser confesado. Si un creyente está albergando pecado en su corazón, entonces no es apto para participar de la comunión. Si tú estás albergando algún pecado, no eres apto para participar de la comunión. Entonces, si ustedes se van a bautizar y tienen la decisión firme de bautizarse, pueden tomar la Santa Cena, incluso unas semanas o 2 semanas antes de bautizarse. Si la Santa Cena se va a celebrar pronto y hay Santa Cena antes del bautismo, pues, o el mismo día del bautismo hay Santa Cena, pueden tomarla, pero sabiendo, con conciencia de lo que están haciendo, del acto que están haciendo, habiéndose limpiado, habiendo pedido perdón por todo pecado, habiendo arreglado cualquier asunto con cualquier persona o hermano que tengan. Amén. Perseverar en las oraciones. Este es otro punto muy importante para los nuevos creyentes. Perseverar en las oraciones. La reunión de oración es una parte vital e importante en la vida de los nuevos creyentes. Por lo menos una vez a la semana debemos de participar de una reunión de oración. No debemos aislarnos, porque si te aísla, aunque tú quieras seguir orando, el enemigo va a tomar ventaja. Las oraciones de iglesia son importantes, tanto como las oraciones individuales, como las oraciones en familia, con tus hijos, con tu esposa. Todas son importantes. Pero las oraciones de la iglesia hay que darle importancia. Orar por los misioneros, orar por la iglesia, orar por los pastores, orar incluso por la sociedad, orar en su conjunto. Amén. Te voy a dar unos versículos bíblicos de motivos de oración, por lo cual orar en la iglesia. Juan 13:34, lo puedes escribir y buscarlo, te lo repito, Juan 13:34, Gálatas 6:2, Isaías 62:6, para orar por la nación también, Hebreos 13:3 y 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Estos versículos léetelo para que vea motivos de orar en la iglesia, dentro de la iglesia, o cuando estés en casa también, orar por tus hermanos, por la iglesia. Te voy a buscar 2 de ellos. Juan 13:34, que te dije, te lo voy a buscar y te lo voy a leer. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús te da un mandamiento nuevo, nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Que se entregó por ti y por mí, que entregó su vida por nosotros. No puso resistencia. Voluntariamente, Él se crucificó por ti y por mí. Así nos amó Jesús, así nos ama Jesús. Entonces dice que Él nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos como Él nos ama. Amén. Y en Gálatas 6:2, te voy a buscar también Gálatas 6:2, ya para ir terminando. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Que oremos continuamente uno por otro. Que no tenga vergüenza de pedir oración a un hermano, de que nos cobijemos unos a otros. Orar por mí, yo oro por ti, que nos abracemos en la oración. Amén. Gloria a Dios. Y los otros versículos, pues búscalo en casa, lo que te di, léelo para que meditas en ello. Y ya para terminar, te voy a leer un último versículo en Hebreos 11:6. Te voy a leer este último versículo y ya con damos por finalizado el estudio sobre bautismo. Aunque hay muchas doctrinas para hablar de bautismo, hablar de santidad, hablar de purificación, hablar de fe, hablar de tantas y tantas cosas, hablar de la Trinidad. Todas esas son doctrinas importantes que tú debes conocer
Pero bueno, poco a poco, aún deje el paso del bautismo, poco a poco, sigue incrementando tus estudios, no deje de buscar de Dios, de congregarte, no deje de ir a los estudios bíblicos y de la reunión de oración, como te decíamos anteriormente. Y ya para terminar, te voy a leer este versículo, Hebreos 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te vas a bautizar, tienes que saber lo que lo estás haciendo porque cree en Dios. Sin fe es imposible. No te bautices, como te decía anteriormente, por agradar a tus padres, por agradar a tus hermanos, por agradar a tu novia, a tu novio, por agradar a un hombre o a una mujer. No te bautices por nada de eso. Bautízate por fe, porque cree. Amén. Vamos a orar y vamos a dar por terminado el estudio. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos, por mis amigos. Te pido, Señor, que aquellos que están en el valle de la decisión, tú les sigas tocando, tú abras su corazón como abriste el corazón de Lidia y como dice la palabra, tú abras su corazón para entender tus palabras, Señor, para entender tus principios, bendito Padre, para que el paso que van a dar sea un paso serio, sincero y de corazón, bendito Padre. Gracias, Padre, por los amigos que escuchan, bendito Dios, por aquellos que están en el valle de la decisión, Señor, que puedan dar ese paso de fe, de bautizarse, bendito Dios, y por los hermanos que escuchan, bendito Dios, también para que tengan la capacidad, bendito Padre, de volverse a Dios, de volverse a Cristo, de conocer sana doctrina, bendito Dios, y de compartir la palabra de Dios con otros, bendito Padre. Que tú le guardes, Señor, en estos tiempos, bendito Padre, que tú guardes la iglesia, bendito Dios, y que tú guardes a nuestros pastores, bendito Dios, que podamos ser capaces de obedecer nuestros pastores, bendito Dios, aquellos que siguen la sana doctrina, aquellos que siguen por el camino de la rectitud y de la verdad, bendito Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, querido amigo, que Dios le bendiga, querido hermano. Hasta aquí los estudios sobre bautismo. Seguimos grabando unos estudios más sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es contemporánea, es nueva. La palabra de Dios no deja de ser. Así que seguiremos grabando. Que Dios le guarde y hasta una próxima entrega. Amén.